Para entender la leyenda, debemos desterrar el mito del puño zurdo. Olviden por un momento la arcilla roja, el grito de ¡Vamos! Y los 22 títulos de Grand Slam. El verdadero misterio de Rafael Nadal Parera, el toro de Manacor, reside en una única, asombrosa paradoja. Es diestro. Rafa escribe, lanza la jabalina, juega al baloncesto y sostiene la caña de pescar con la mano derecha. Nació completo y armonioso, pero su arma más letal, la que le ha permitido gobernar el reino del tenis durante 2 décadas, ese latigazo de zurda con efecto endiablado que se clava en el hombro del rival, es una creación. Un diseño calculado, forjado en la pequeña isla de Mallorca, bajo la supervisión de un hombre que era mucho más que un entrenador. Para encontrar el origen de su furia, no busquen en las pistas de París. Busquen en los ojos severos del tío Tony y en la arena caliente que se esconde bajo sus pies. Capítulo 1. La isla y el dilema del talento. Rafael Nadal Parera nació el 3 de junio de 1986 en Manacor, un municipio sencillo y tradicional en el corazón de Mallorca. La familia Nadal era una dinastía de deportistas natos. Su tío, Miguel Ángel Nadal, era una leyenda del fútbol. El animal central del FC Barcelona y de la selección española, conocido por su fuerza indomable. Su otro tío, Tony Nadal, había sido un tenista amateur, pero poseía una visión y una disciplina casi monástica. Rafa creció en una encrucijada de talentos. Desde los 3 años, la pelota se convirtió en una extensión de su cuerpo, pero no estaba claro en qué deporte desataría su furia. A los 8 años, era un prodigio en el fútbol. Jugaba como delantero. Su velocidad y su ojo clínico eran indiscutibles, y muchos vislumbraban en él al sucesor de su tío Miguel Ángel. Pero la otra mitad de su alma pertenecía a la raqueta. Tony Nadal, el tío reservado y observador, vio algo más profundo que la mera habilidad física en el joven Rafa. Vio una mente impenetrable, una obstinación casi inhumana, y una fascinación por la repetición. Mientras los entrenadores de fútbol le ofrecían una carrera sencilla, Tony le ofreció el camino más difícil, la autodisciplina. La decisión final fue forzada por el tiempo y la lógica. Rafa estaba dedicando demasiado tiempo al fútbol. Sus padres se sentaron con él. A los 12 años, tuvo que elegir. La elección fue brutal: el tenis. Pero Tony impuso una condición que cambiaría el curso de la historia del deporte. Capítulo 2. La creación de la zurda y el no constante. Tony Nadal detestaba la blandura. Su filosofía era clara. El talento es común. La tolerancia al sufrimiento es lo que hace a los campeones. El primer acto de disciplina impuesto a Rafa fue la reversión de su mano dominante. Tony observó que, aunque Rafa golpeaba el forehand con la derecha, ocasionalmente usaba las 2 manos para el revés y se sentía cómodo con su izquierda. El golpe zurdo, razonó Tony, generaría un ángulo más incómodo y un topspin más venenoso contra la mayoría de los diestros. Tony no le preguntó, se lo ordenó. De a partir de ahora, jugarás con la izquierda, sentenció Tony. Fue un acto de ingeniería deportiva pura. Rafa, con la obediencia incondicional de un soldado, acató. El forehand zurdo se convirtió en el golpe más letal del tenis moderno. El entrenamiento era espartano. Tony no alababa, criticaba. Si Rafa golpeaba una pelota a la línea, Tony le preguntaba por qué no había golpeado 10. Si llegaba 10 minutos tarde, Tony le dejaba la pista cerrada. La famosa frase de Tony era: no te quejes, la pelota no entiende de dolor. Rafa tenía prohibido gritar o maldecir, incluso si las cuerdas de su raqueta se rompían en el punto de partida. No se le permitía tirar la raqueta. La furia se domesticaba y se canalizaba hacia el golpe, no hacia la expresión. Tony forjó a Rafa no solo para ganar, sino para sentirse cómodo en la incomodidad, una habilidad que salvaría su carrera una década después. Capítulo 3. El error de la zapatilla y los primeros templos de arcilla. La primera señal de que este régimen implacable daría frutos llegó pronto. A los 14 años, Nadal ganó su primer torneo internacional, y a los 15 se hizo profesional. Pero la disciplina de Tony no lo hacía invencible. Un día, en una competición juvenil, Rafa pisó mal. Sintió un dolor agudo en el pie derecho. Tony le hizo seguir, pero el dolor era persistente. El diagnóstico inicial fue un simple esguince, pero el problema no se fue.
El pie derecho de Rafa, sobre el que pivotaba toda su potencia zurda, ya estaba enviando señales de alarma. A pesar del dolor intermitente, su camino hacia la cima era imparable. Sus templos de guerra eran los humildes torneos de arcilla en España. Ganó su primer partido ATP a los 15 años, y para 2003, con 16 años, ya estaba entre los 100 mejores del mundo. Su físico era inusual para un adolescente. Bíceps gruesos, piernas poderosas y una intensidad que no se veía desde la era de Jimmy Connors. Pero lo que realmente le distinguía era su ritual de la botella de agua perfectamente alineada, el sprint al revés previo al tiebreak y la manía de no pisar las líneas. No era TOC, era la búsqueda de un control absoluto en un mundo donde el dolor ya era una variable descontrolada. Aún así, el mundo no estaba preparado para la llegada del toro de Manacor. Solo Tony lo sabía. El sacrificio de los años de formación, la dolorosa transformación de diestro a zurdo, la prohibición de la queja, todo era el precio de la entrada a la inmortalidad. Para el año 2004, Rafael Nadal ya no era un simple prodigio. Se había convertido en un fenómeno físico que desafiaba la estética tradicional del tenis. Con 17 años, su look era el de un gladiador moderno. Cabello largo, sudado y atado por una banda y, sobre todo, la famosa camiseta sin mangas que exponía unos bíceps desproporcionadamente desarrollados para un tenista. El look era más que una declaración de moda. Era una manifestación de su filosofía de juego. Fuerza bruta combinada con velocidad. Había trabajado su físico con una ferocidad inaudita, impulsado por la idea de que si su técnica fallaba, su cuerpo no lo haría. Esa temporada fue un torbellino. Ganó su primer título ATP en Sopot, pero el mundo del tenis, acostumbrado a la elegancia de Roger Federer y la precisión de Lleyton Hewitt, se sintió desconcertado por este huracán que aterrizaba en cada pelota con un gruñido y que lanzaba un topspin con hasta 3.200 revoluciones por minuto, casi el doble de lo normal. Fue en la Copa Davis, en Sevilla, donde Nadal tuvo su prueba de fuego emocional. Con 18 años, jugó el punto decisivo contra Andy Roddick, el entonces número 2 del mundo, ante una audiencia española fervorosa. Su victoria fue una hazaña de coraje y resistencia, y el rugido del público confirmó que la nación había encontrado a su nuevo ídolo, un joven guerrero dispuesto a morir en la pista. Capítulo 5. El desafío del dios de la arcilla. La arcilla, su superficie favorita desde niño, se estaba convirtiendo en su reino. En 2005, el ascenso de Nadal se consolidó con una brutal racha de victorias en tierra batida, comenzando en Montecarlo y Barcelona. Pero el verdadero desafío llegó en Roma. En la final se encontró con el argentino Guillermo Coria, conocido como el dios de la arcilla en ese momento, un jugador que representaba la quinta esencia del tenis sudamericano. Coria no solo jugaba bien en arcilla, él entendía a la arcilla. El partido fue una batalla épica de 5 sets y de más de 5 horas. Fue un duelo de resistencia física y mental que llevó a ambos al límite del agotamiento. Coria jugaba con precisión quirúrgica, pero Nadal, impulsado por una voluntad que Tony le había enseñado a activar bajo presión, no cedía. Nadal ganó. No solo ganó el título, ganó la autoridad. Al derrotar al ídolo de la arcilla en una maratón de desgaste, el mensaje fue claro. La corona de la tierra batida ahora tenía un nuevo dueño, uno que estaba dispuesto a soportar cualquier castigo para defender su territorio. Capítulo 6. La sentencia silenciosa. Pero justo cuando el mundo se maravillaba con la potencia de sus brazos, el verdadero enemigo de Nadal se gestaba en sus pies. El dolor intermitente que había sentido desde los 14 años en su pie derecho se hizo crónico, insoportable. En 2005, tras su increíble racha, el dolor lo obligó a parar. Los médicos hicieron el diagnóstico que amenazó con cortar su carrera en la flor de la vida, síndrome de Müller-Weiss. Esta es una enfermedad rara y degenerativa, una deformidad ósea en el escafoides del pie, un hueso vital que colapsa lentamente por falta de irrigación sanguínea. En la práctica, significaba que cada paso, cada golpe, cada salto que Rafa daba en la pista estaba destrozando el hueso de su pie.
Para la mayoría de los atletas, el diagnóstico era sinónimo de retiro. El médico fue tajante. La única manera de detener el deterioro era parar por completo o usar plantillas ortopédicas y modificar su forma de correr y pivotar. Para un jugador que basaba su juego en la velocidad y la intensidad física, la noticia fue devastadora. Tenía que elegir entre la salud a largo plazo o la gloria inmediata. El miedo a tener que regresar a Manacor como un talento que no fue lo invadió, un terror mucho más profundo que el miedo a perder un partido. Capítulo 7. Jugar con el dolor. El año 2005 no solo trajo el cruel diagnóstico del Müller-Wise, también trajo la primera coronación de Rafael Nadal en el Templo de la Arcilla. Con 19 años, el día de su cumpleaños, debutó en Roland Garros. No era un debut cualquiera, era la llegada de un monarca predestinado a su trono. Nadal no caminó por la arcilla de París, la devoró. Su topspin zurdo, acelerado por sus piernas incansables, rebotaba tan alto que forzaba a los oponentes a golpear la pelota por encima de sus cabezas, una posición de defensa antinatural que agotaba hasta el más experimentado. El mundo esperaba un duelo contra el argentino David Nalbandian o el español Juan Carlos Ferrero. Sin embargo, en semifinales, se encontró con el número 1 del mundo, el indiscutible maestro de la época, Roger Federer. Federer había ganado los últimos 3 Grand Slams que había jugado. Su elegancia suiza era el contraste perfecto para la furia mallorquina de Nadal. Fue su primer gran duelo en un Grand Slam, y Nadal ganó en 4 sets. La victoria no fue solo un resultado, fue una declaración de guerra. El reinado de Federer tenía una grieta, y esa grieta estaba llena de arcilla roja. 2 días después, Nadal venció a Mariano Puerta en la final. Al alzar la copa de los mosqueteros, no celebró con euforia, sino con una alegría contenida, como si levantar ese pesado trofeo de plata fuera simplemente el cumplimiento de una tarea largamente planeada por el tío Tony. El rey de la arcilla había nacido. Capítulo 9. El enemigo en el espejo. Federer. La rivalidad entre Nadal y Federer trascendió el deporte. Se convirtió en un arquetipo, la fuerza bruta, Nadal, contra la gracia elegante, Federer. El guardián de la arcilla contra el maestro del césped. Para Federer, Nadal era la única variable que no podía controlar, el espejo que reflejaba su única imperfección. La zurda con topspin de Rafa, dirigida insistentemente al revés de Federer, era la clave que abría la caja de Pandora de su juego. En 2006, Rafa repitió la hazaña en Roland Garros, venciendo de nuevo a Federer en la final, confirmando su dominio en la arcilla. Pero Federer era el número 1 indiscutible, y su reino era la hierba sagrada de Wimbledon. Nadal, que apenas había jugado en césped, se presentó en Wimbledon ese año con una arrogancia que el establishment inglés encontró ofensiva. Llegó a la final. Era una locura estadística. Un español, especialista en arcilla, desafiando al rey en su propio jardín. La final de 2006 fue un aprendizaje doloroso. Nadal perdió, pero no fue humillado. Federer ganó en 4 sets, pero el español ya había plantado la semilla de la duda en el césped. La prensa inglesa, que inicialmente lo veía como una moda pasajera, tuvo que reconocer la aparición de un desafiante legítima. La guerra había comenzado en serio. Capítulo 10. La crisis del pie y la infiltración. El dolor del Müller-Wise, aunque silenciado por las plantillas y el esfuerzo mental, era una amenaza constante. En la primavera de 2007, el pie de Nadal se rebeló con una violencia inusitada. El dolor era tan severo que Tony consideró la retirada del circuito. Fue entonces cuando los médicos del equipo tomaron la decisión más riesgosa de su carrera: infiltraciones constantes.
Una infiltración consiste en inyectar analgésicos potentes, a menudo corticosteroides, directamente en el área dolorida para adormecer el nervio. Le permitió jugar sin sentir el colapso óseo, pero tenía un costo: la salud a largo plazo. Tony, que siempre había abogado por el entrenamiento natural, aceptó la infiltración con el corazón encogido. Sabía que estaba eligiendo la gloria a corto plazo sobre la integridad física. Pero Rafa, impulsado por su terror a parar, exigió las inyecciones. Quería la victoria más que la comodidad. El resultado fue inmediato: una racha de 81 victorias consecutivas en arcilla, un récord que, para muchos expertos, es la mayor proeza en la historia del deporte. Jugaba con un pie que, técnicamente, no había debido permitirle correr. Capítulo 11. La batalla de las sombras, Wimbledon 2007. La final de Wimbledon de 2007 fue la revancha que el mundo esperaba. Nadal llegó al All England Club con una determinación fría, ya no como el novato de 2006, sino como un campeón de Grand Slam buscando la segunda corona. El partido fue una obra maestra de 5 sets. Nadal llevó a Federer al límite absoluto. Por primera vez en la historia se sintió que el suizo estaba nervioso en su propia cancha. Nadal perdió el quinto set, pero fue una derrota moral que valió una victoria. Federer, al alzar el trofeo, lucía exhausto y aliviado. Sabía que se había salvado por un pelo. Nadal, en la ceremonia de premiación, miró el trofeo con una intensidad diferente. Ya no era simplemente un desafiante. Se había convertido en la sombra de Federer, una sombra que crecía con cada derrota, prometiendo un final inminente. El mundo del tenis estaba dividido. ¿Podría el guerrero de la arcilla finalmente conquistar el césped y destronar al rey suizo? La respuesta llegaría en la próxima final, una que los historiadores llamarían la batalla de la luz y la oscuridad. El 6 de julio de 2008 fue el día que la historia del tenis se detuvo, y la rivalidad entre Nadal y Federer alcanzó su punto álgido. Era la tercera final consecutiva de Wimbledon entre ambos, y el mundo lo sabía. Si Nadal perdía esta vez, la barrera psicológica se haría irrompible. Federer jugaba por su sexto título consecutivo, buscando el récord. Nadal jugaba por la legitimidad en el césped, la única corona que faltaba en su reino. El partido no fue un encuentro deportivo, fue un drama de proporciones operísticas. 4 horas y 48 minutos, la final más larga en la historia del torneo. Los sets iban y venían, interrumpidos por la lluvia y la oscuridad que se cernía sobre el All England Club. Rafa, atacando desde el primer golpe, ganó los 2 primeros sets. Federer respondió con la magia de un campeón acorralado, salvando match points y llevándose los sets 3 y 4 en tiebreaks agónicos. Al entrar en el quinto set, la luz natural casi había desaparecido. El marcador era 7-7, luego 8-8. La tensión era tan densa que el silencio entre los puntos era casi doloroso. Nadal jugaba con una furia controlada, pero con su Müller-Wise en el pie derecho adormecido por la infiltración. Federer jugaba con la desesperación de quien ve desmoronarse un imperio. Finalmente, con la luz mínima, Nadal logró el break decisivo. A las 9:15 p.m., un error de Federer confirmó la victoria de Rafa. Cayó de espaldas sobre el césped, no en celebración, sino en un colapso físico y emocional absoluto. Había conquistado el único territorio prohibido para un español. La crítica lo llamó el mejor partido de la historia. El guerrero de la arcilla había destronado al rey en su propia casa. Capítulo 13. El destronamiento. Wimbledon 2008 no fue el final, sino el catalizador. La victoria no solo le dio la corona de hierba, sino que confirmó la superioridad mental de Nadal. Semanas después, el 18 de agosto de 2008, Rafael Nadal ascendió oficialmente al número 1 del mundo. Roger Federer, quien había reinado durante un récord de 237 semanas consecutivas, fue destronado. Este cambio en la jerarquía fue un hito histórico. La prensa española lo celebró como la culminación de un sacrificio generacional. Nadal había demostrado que la perseverancia, la tolerancia al dolor y el trabajo físico podían superar el talento innato. Para el tío Tony, fue la validación de su método espartano. Rafa había ganado el partido más importante de la historia con una pierna lesionada y una voluntad de hierro. La cima del mundo era un lugar frío, y la presión era inmensa.
Nadal había cumplido su objetivo de infancia y el de su tío, pero su cuerpo, sobrecargado por años de entrenamientos y el juego agresivo, comenzó a emitir sus primeras advertencias serias. Capítulo 14. El oro olímpico y la consagración nacional. Inmediatamente después de Wimbledon, el foco se trasladó a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Sin descanso, Nadal compitió por la gloria nacional. Ganar el oro olímpico en singles no era solo un logro personal, sino un acto de consagración nacional. En una atmósfera cargada de patriotismo, Nadal arrasó en el torneo. Su victoria en la final contra Fernando González selló su estatus como el deportista español más importante de su generación. Este fue el pico de su carrera en términos de salud y éxito. Había ganado Roland Garros, Wimbledon y el oro olímpico todo en el mismo año. Era el rey indiscutible del deporte. En ese momento, Rafael Nadal era invencible. Capítulo 15. La rodilla traicionera. Pero la brutalidad del calendario y el costo de su estilo de juego basado en el sprint y la torsión no perdonaron. El Müller-Wise, aunque controlado, había forzado a sus rodillas a compensar la rigidez del pie. Al final de la temporada 2008, el dolor migró. Nadal comenzó a sentir una punzada aguda y constante en ambas rodillas, un dolor que no desaparecía con el descanso. El diagnóstico fue tendinosis crónica en las rodillas, conocido como rodilla del saltador. Si el problema del pie era un fallo estructural, el problema de la rodilla era un fallo por sobrecarga. Sus rodillas, que habían absorbido el impacto de los miles de giros y sprints que le habían permitido ganar en Wimbledon, estaban ahora inflamadas, desgarradas por el uso excesivo. Este fue el verdadero cruce de caminos. El dolor en el pie era mitigable con infiltraciones. El dolor en las rodillas era crónico, persistente y amenazaba con limitar permanentemente su movilidad. El guerrero de la arcilla se encontró en la cima del mundo, pero a cambio, su cuerpo le había pasado una factura que tardaría años en pagar, forzándolo a una batalla silente contra su propia anatomía en cada temporada. Tras conquistar el trono, la permanencia en la cima se convirtió en una tortura física. El año 2009 fue el inicio de un patrón que definirá el resto de su carrera, el sacrificio intermitente. Las rodillas, inflamadas por la tendinosis crónica, forzaban a Nadal a retirarse de torneos clave, incluido Wimbledon 2009. Era la primera vez que no defendía un título de Grand Slam. El público y la prensa se preguntaban si el estilo de juego demasiado físico de Nadal ya había agotado su cuerpo, sentenciando al guerrero a una retirada prematura. La fuerza de su forehand zurdo seguía intacta, pero la velocidad en la pista, su defensa inexpugnable, dependía de unas rodillas que estaban gritando basta. El peor enemigo de Nadal en esos años no fue un rival, sino la incertidumbre. Entrenar era una agonía controlada, sabiendo que cada sprint podía ser el último. La filosofía de Tony, no te quejes, funcionaba en el calor del partido, pero era una cárcel psicológica en el entrenamiento diario. Capítulo 17. El desafío de la roca. La complejidad del circuito aumentó exponencialmente con el ascenso de Novak Djokovic. El serbio, una máquina de precisión y elasticidad, se convirtió en el maestro de las pistas duras, obligando a Nadal a enfrentar una nueva amenaza que iba más allá de la elegancia de Federer. Entre 2011 y 2012, Djokovic desató un dominio histórico, venciendo a Nadal en 7 finales consecutivas, incluyendo 3 finales de Grand Slam. Djokovic no solo le ganaba, lo desgastaba mentalmente. Las derrotas en Australia 2012, la final de casi 6 horas, y las constantes caídas en Masters 1000 generaron una crisis de confianza en Nadal. Nadal sabía que su juego de alta intensidad no era sostenible en pistas duras contra la muralla serbia. El dominio de Djokovic hizo que Nadal se cuestionara sus propias limitaciones físicas. El toro de Manacor se sentía acorralado fuera de su amada arcilla. Capítulo 18. El abismo, 2015-2016. La peor época de su carrera llegó entre 2015 y 2016. Las lesiones se mezclaron con una profunda crisis mental. La confianza, ese motor que Tony había forjado con tanto rigor, se evaporó. Rafa perdió partidos que históricamente habría ganado con los ojos cerrados, incluyendo derrotas tempranas en sus torneos favoritos, como Roland Garros 2015 contra Djokovic, una derrota dolorosa. Rafa se sentía lento y predecible. Las infiltraciones ya no eran suficientes. Había perdido la convicción en sus golpes en los momentos cruciales. Por primera vez en su vida dudó de si su cuerpo podría volver a soportar el juego de élite. En 2016, una lesión de muñeca lo obligó a retirarse de Roland Garros y luego de varios torneos de verano. Fue un toque de fondo.
En sus propias palabras, este fue el momento en que el dolor dejó de ser físico y se volvió existencial. ¿Por qué seguir forzando a mi cuerpo si la recompensa ya no llega? Este periodo fue crucial para su evolución. Comprendió que el método Tony, fuerza y negación, ya no era suficiente. Necesitaba reinventarse física y mentalmente. Capítulo 19. La llama se reaviva. El resurgimiento de Nadal fue un acto de ingeniería meticulosa. No fue una explosión repentina, sino un retorno lento y doloroso a la base. Cambio técnico. Trabajó para adelantar su posición en la pista y acortar los rallies, reduciendo el desgaste de sus rodillas. Gestión de calendario. Aceptó jugar menos torneos y priorizar su salud sobre el ranking. Renovación mental. Recuperó la convicción que había perdido. El tío Tony, viendo la madurez de su sobrino, suavizó su crítica y le permitió tomar más decisiones. El año 2017 comenzó con la increíble final del Australian Open contra Roger Federer. Aunque perdió en 5 sets, el simple hecho de volver a esa etapa después de tantos años de sufrimiento fue una victoria moral. Nadal había demostrado que el cuerpo podía romperse, pero la voluntad del guerrero de Mallorca era indestructible. Esa temporada, Rafa regresó a la arcilla como el Fénix, ganó Montecarlo, Barcelona, Madrid y finalmente, su la décima, Roland Garros. No fue solo un título, fue la confirmación de que, aun cuando después del exilio en el abismo del dolor, Rafael Nadal seguía siendo el amo absoluto de su reino. Tras la épica remontada de 2017, un cambio silencioso pero profundo tuvo lugar en el campamento Nadal. El tío Tony decidió retirarse de los viajes constantes. No fue un despido ni una ruptura. Fue la culminación de un ciclo de aprendizaje. Tony, el mentor espartano, había forjado a su sobrino para que fuera autosuficiente. Ahora, Rafa era un hombre maduro y un atleta de élite que entendía su cuerpo y su mente mejor que nadie. Sebastián Vidal, el nuevo entrenador principal junto a Carlos Moyá, un ex número 1 del mundo, aportó una perspectiva fresca y moderna. Pero el espíritu de Tony se quedó en Mallorca, en la Rafa Nadal Academy, el nuevo templo que Rafa había construido. La transición marcó el fin del método Tony en su forma más brutal. Nadal ya no necesitaba que le gritaran para motivarse, necesitaba una gestión científica de su dolor y su calendario. Aprendió a decir no a torneos menores, priorizando su salud sobre las estadísticas. El guerrero de la arcilla se había convertido en un estratega militar, eligiendo sus batallas con precisión quirúrgica. Capítulo 21. La máquina de la arcilla. La décima y más allá. La conquista de su 10º título en Roland Garros, la décima, en 2017, fue solo el comienzo de la segunda era de su reinado. Los años siguientes, 2018, 2019 y 2020, consolidaron una verdad aterradora para sus rivales. Nadal era inmune al paso del tiempo en la arcilla parisina. Su 11º, 12º y 13º títulos no fueron victorias sufridas, fueron ejecuciones metódicas. Su dominio ya no era solo físico, era psicológico. Cuando Nadal entraba en la pista Philippe Chatrier, los oponentes jugaban contra un fantasma, el peso de una historia imposible de reescribir. Los datos demostraron su evolución. Su velocidad media de saque aumentó, los puntos duraban menos. Nadal, sabiendo que no podía seguir disputando rallies de 30 golpes con sus rodillas crónicas, desarrolló un tenis más agresivo, acortando los intercambios y buscando el golpe ganador antes. Era el tenis del padre, que prioriza la eficacia sobre la resistencia. Capítulo 22. El tenis del padre y la redención del saque. El punto débil de Nadal en sus inicios siempre había sido el saque. Sus problemas de hombro, muñeca y pie le impedían tener un servicio consistente. Sin embargo, en esta era de madurez, perfeccionó su movimiento obteniendo más potencia sin comprometer la velocidad. Este cambio táctico fue crucial para sus victorias en pistas rápidas, donde antes sufría. Su victoria en el US Open 2017 y 2019 demostraron que el cambio no era solo para la arcilla. El cuerpo adolorido de Nadal le había obligado a ser un jugador más completo. Paradójicamente, las lesiones lo habían forzado a refinar su técnica hasta alcanzar una perfección antes impensable. En cada victoria, había una resignación estoica. El mundo veía la celebración, pero Nadal sentía el peaje del esfuerzo. La inyección de analgésicos era su ritual sagrado para cada temporada importante. Capítulo 23. El legado y la fundación. A diferencia de otros campeones, Nadal siempre mantuvo una profunda conexión con su origen. La Rafa Nadal Foundation y la Rafa Nadal Academy en Manacor no eran solo negocios, eran un ancla que lo mantenía conectado con la humildad y el rigor que le había impuesto el tío Tony.
La academia en particular se convirtió en la encarnación de su filosofía. El esfuerzo no es negociable. Rafa invertía su tiempo y dinero en asegurar que los jóvenes talentos mallorquines tuvieran las oportunidades que él casi perdió por la pobreza de su familia. Era una forma de redención silente para la humillación que había sufrido de niño. En esta etapa, Nadal se ganó un respeto universal que trascendió la rivalidad con Federer y Djokovic. No solo era un campeón, sino un ícono de la ética deportiva. Un hombre que, a pesar de tener una enfermedad crónica en el pie y rodillas desgarradas, seguía presentándose a trabajar cada día con la misma intensidad que el niño que jugaba en las calles de Manacor. A finales de 2021, el enemigo que había acechado a Nadal desde la infancia resurgió con una furia inusitada, el síndrome de Müller-Weiss en su pie derecho. El hueso deformado no solo dolía, se había vuelto incontrolable. Los analgésicos habituales y las plantillas ya no mitigaban el sufrimiento. Nadal cojeaba incluso en la vida cotidiana. Los expertos médicos le advirtieron, solo la fusión quirúrgica del hueso, que pondría fin a su carrera, podría detener el dolor permanentemente. Rafa, incapaz de entrenar sin un dolor paralizante, se enfrentó a la jubilación forzada. Era la segunda vez que el destino intentaba arrebatarle su carrera, y la amenaza era más seria que nunca. El guerrero de la arcilla se retiró temporalmente, y la prensa especuló que su épica había terminado. Pero el toro guardaba una última reserva de voluntad. En lugar de rendirse, buscó un tratamiento experimental, la denervación o el bloqueo nervioso, una forma de anestesiar permanentemente el área del pie para que el cerebro no percibiera el dolor. Era una solución drástica que significaba jugar sin la sensación de su principal punto de apoyo. Capítulo 25. El milagro de Melbourne. Cuando Nadal aterrizó en Australia para el Abierto de 2022, venía de meses de inactividad, con el dolor de pie recién mitigado por el tratamiento. Las expectativas eran mínimas. La final lo enfrentó a Daniil Medvedev, el joven y hambriento número 2 del mundo, un jugador que representaba el futuro. La final fue un calvario. Nadal perdió los 2 primeros sets y se encontró al borde del colapso. El agotamiento físico era palpable y el pie le enviaba pulsos de dolor sordo. En el tercer set, Nadal, impulsado por una voluntad que solo el tío Tony conocía, se negó a morir. Lo que siguió fue un acto de fe. Nadal, con 35 años y un pie roto, comenzó una remontada épica. Ganó el tercer set, luego el cuarto. El quinto set fue la prueba de su inmortalidad. Tras 5 horas y 24 minutos, ganó. El mundo celebró la victoria. Pero lo que no sabían era la verdadera victoria. Ese fue el punto donde Nadal probó que la mente podía anular el cuerpo. Se convirtió en el primer hombre en la historia en alcanzar 21 títulos de Grand Slam, superando a Federer y Djokovic. La llama del Fénix había resurgido en el lugar más inesperado. Capítulo 26. El bloqueo del nervio. Roland Garros 2022. El éxito de Australia fue una bendición y una maldición. El Müller-Weiss empeoró. Para el Abierto de Francia de 2022, Nadal tomó la decisión definitiva. Para jugar necesitaría inyecciones de anestesia local antes de cada partido, bloqueando los nervios sensoriales de su pie derecho. Jugaría el torneo con el pie completamente dormido. Era la última prueba del sacrificio. Jugar sin sentir el impacto de la pelota era un riesgo enorme de lesión grave. Pero la arcilla de París era su hogar y no podía rendirse. Nadal avanzó por el torneo como un espectro, con un dolor insoportable que volvía cuando pasaba el efecto de la anestesia. Venció a Djokovic en una batalla nocturna en cuartos y finalmente conquistó su 14ª, la 14ª Copa de los Mosqueteros. En la conferencia de prensa reveló la verdad. Preferiría perder la final, pero tener un pie nuevo. Había ganado el título con un pie anestesiado, demostrando que su voluntad era más fuerte que su anatomía. La victoria fue su último acto de desafío físico. Capítulo 27. La voluntad inquebrantable y el legado inmortal. Rafael Nadal no era solo un tenista, era la encarnación de la ética del sacrificio. El niño que fue obligado a jugar con la mano equivocada, el joven que sufrió infiltraciones constantes para silenciar un hueso moribundo, y el hombre que anestesió su propio cuerpo para cumplir una promesa. Su legado no reside únicamente en los 22 Grand Slams, ni en el récord de arcilla. Reside en la pregunta que su tío Tony le enseñó a responder. ¿Puedes tolerar el sufrimiento? El toro de Manacor demostró que en el deporte de élite,
La mente es el único músculo que nunca se rompe. Su historia es una oda a la perseverancia, una prueba histórica de que la tolerancia al dolor es la verdadera clave para la inmortalidad. El guerrero de la arcilla, con sus cicatrices visibles e invisibles, se retira de la pista, pero su voluntad indomable permanece para siempre grabada en la historia del deporte.